debajo del cielo, debajo del mar. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y arrancar. Todo tiene su hora, debajo del cielo, debajo del mar. Tiempo para hablar, tiempo de callar, tiempo de perder y ganar. Sí, tiempo hay, tiempo hay. Tiempo de reír, de llorar. Hoy Dios me da otra oportunidad para volver a empezar. Todo tiene su hora, debajo del cielo, debajo del mar. Tiempo de aprender, tiempo de jugar, tiempo de buscar y encontrar. Todo tiene su hora, debajo del cielo, debajo del mar. Tiempo de crecer, tiempo de soñar, tiempo de saber esperar. Sí, tiempo hay, tiempo hay. Tiempo de reír, de llorar. Hoy Dios me da otra oportunidad para volver a empezar. Todo tiene su hora, debajo del cielo, debajo del mar. Tiempo para hablar, tiempo de callar, tiempo de perder y ganar. Sí, tiempo hay, tiempo hay. Tiempo de reír, de llorar. Hoy Dios me da otra oportunidad para volver a empezar. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1, 14, 15. Hola hermanos, hermanas. Gracia y paz a vosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos volvemos a encontrar de nuevo en el estudio bíblico, retomando lo que dijimos la semana pasada en la introducción del estudio, ubicando las cosas en el contexto para entender la labor y el ministerio de Jesús, el mensaje de la buena noticia que Él trae. El texto bíblico que escuchábamos ya nos señalaba que después que Juan fue sometido en la cárcel, Jesús recorriendo la región de Galilea, anunciando el Evangelio del reino, la buena noticia acerca de Dios, diciendo que había llegado la hora y el reino de Dios estaba aquí. Por lo tanto, invita al arrepentimiento y a creer en la buena noticia. En este breve resumen del mensaje de Jesús encontramos tres palabras muy características de la fe cristiana. La primera de ellas es que es una buena noticia de la verdad. San Pablo, escribiéndole a los hermanos de Galacia, en su carta a los Gálatas, dice muy coherentemente y con bastante fuerza: a los cuales ni por un momento accedimos a
someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Habla de la verdad del Evangelio. También en su carta a los hermanos de Colosa habla de la palabra verdadera del Evangelio. En Colosenses 1:5 dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Hasta que Jesús no viniera al mundo, la gente anterior a él simplemente vivía bajo suposiciones, como lo reconoce uno de los grandes hombres del Antiguo Testamento, a quien conocemos como el hombre de la paciencia, Job. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? El alma no puede ver más que confusamente, como de manera difusa, sin tener la claridad. Pero con la llegada de Jesús se puede ver y se puede comprender cómo es Dios. ¿Quién es Dios? Ya no andaremos a tientas, ya no podemos andar a tientas, porque Jesús es la luz, es la verdad. La verdad lo dice expresamente a través de sus propias palabras: yo soy la verdad. De manera que lo primero que logramos ver en esta buena noticia, que es una noticia de la verdad sobre Dios. En segundo lugar, es una noticia también de la esperanza. En su misma carta, Pablo, escribiéndole a los hermanos de Colosa, les dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual Pablo, yo fui hecho ministro. La esperanza del Evangelio. Colosenses 1:23. La llegada de Jesús trae precisamente la esperanza a los corazones desesperanzados. En tercer lugar, en este breve resumen logramos descubrir también que esta buena noticia es la noticia de la paz. En la carta a los Efesios, en el capítulo 6, verso 15, el autor de la carta dice: y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Interesante cuando logramos darnos cuenta cuál es la condición del ser humano. Esta dicotomía en la que vive, esta división entre la bestia y el ángel, inseparablemente entremezclados. Y lo logramos apreciar cuando en las lecturas que hacemos de las Escrituras descubrimos precisamente cuál es el problema del ser humano. Asediado, por un lado, por el pecado y por otro lado, por la bondad. En una tensión permanente, está dividido. Por eso la venida de Jesús trae la paz. Unifica a esta personalidad dividida, a esta personalidad desintegrada, en desacuerdo consigo mismo. Pero en Jesucristo se logra esta reconciliación con uno mismo. Ya deja el ser humano estar en esa guerra constante entre la bondad y el pecado, o el pecado y la bondad. En cuarto lugar, podemos decir que es una noticia de la promesa de Dios. En esta misma carta a Efesios, San Pablo dice
que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esta buena noticia de las promesas de Dios para todos. La concepción que el ser humano tenía de Dios antes de la venida de Jesucristo, y también logramos apreciarlo muchas veces, la concepción que muchos tienen referente a Dios. Un Dios de amenazas, más que de promesas. Si uno mira todas las religiones no cristianas, va a encontrar prácticamente eso. Un Dios exigente, que exige, y por eso los sacrificios. Sin embargo, el cristianismo, a partir de Jesús, logramos descubrir a un Dios que siempre está dispuesto a dar de lo que nosotros estamos en pedir. El Evangelio es la buena noticia de las promesas de Dios. Y en quinto lugar, vemos el tema de la eternidad, la inmortalidad, como dicen algunos. En una de las cartas pastorales, la segunda carta a Timoteo, nos dice, pero que ahora que ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad del Evangelio. Timoteo, segunda carta, capítulo 1, verso 10. La buena noticia sobre la eternidad. Para los paganos había una concepción de que el ser humano estaba condenado a la muerte, camino hacia la muerte. El ser humano es un ser moribundo. Pero Jesús trajo la buena noticia, que no vamos en camino a la muerte, sino vamos de camino a la vida perdurable, a la vida eterna, a la vida abundante, a la vida plena. En sexto lugar, hablamos de lo esencial que ocurre precisamente con la venida de Jesucristo. El tema de la soteriología o la buena noticia de la salvación. El mismo apóstol, escribiendo a los Efesios, en el capítulo 1, verso 3, nos dice que en él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por lo tanto, vamos descubriendo que este anuncio del evangelio es algo que cambia radicalmente la visión y la concepción que el ser humano tiene acerca de Dios. Acerca de Dios. Para que el hombre pueda darse cuenta que es el único que lo puede liberar del castigo y la evasión del pecado pasado. No vivimos con esa conciencia o con esa sobrecarga, diríamos, en el fondo, de culpa. El Evangelio nos da la fuerza para poder vivir victoriosamente. Y por eso es una buena noticia. Se vence al pecado y se vence la muerte. Pero, en segundo lugar, fuera de estos enunciados que hemos hecho referente o como características, la primera de ellas habíamos dicho y las otras tienen una consecuencia con ello. Esta buena noticia que Jesús vino a traer a la humanidad viene ahora entonces
algo que no es tan fácil como lo pensamos. El arrepentimiento. Arrepentíos, dice. Hay una palabra griega que expresa precisamente esto, conocemos la metanoia, el cambio de mentalidad. Somos muy fáciles para confundir muchas veces las cosas. Confundimos muchas veces el dolor de las consecuencias del pecado y el dolor del pecado mismo. Hay muchas personas que se sienten apesumbradas por el lío en que las ha metido el pecado, pero saben muy bien que si pudieran estar razonablemente seguras de que podrían liberarse de las consecuencias, de seguro que no les importaría volver a hacerlo. Todo igual que antes. No es el pecado lo que odian, sino sus consecuencias. En cambio, este concepto de arrepentimiento, de cambio, de mentalidad, quiere decir que las personas llegamos no solo a sentir las consecuencias de su pecado, sino a odiar el pecado. Y eso es lo que precisamente quiere decir la expresión arrepentimiento. La persona que estaba enamorada del pecado llega ahora a aborrecerlo a causa de su indudable pecaminosidad. Entonces, es la invitación a arrepentirse, pero no solamente quedarse ahí, sino que viene arrepentidos y creer en el Evangelio. Creer en la buena noticia. Tomar en serio las palabras de Jesús. Creer que el Dios que nos muestra Jesucristo es el Dios que nos ama de tal manera que hará cualquier sacrificio para que uno pueda volverse a Él. Esa es una realidad concreta a partir de Jesucristo. Arrepentimiento y creer. Hemos enunciado simplemente unas características de este breve mensaje de Jesús al inicio de su ministerio. Luego, lo que el verso 16 de Marcos 1 nos decía. Jesús, en su caminata alrededor del lago de Galilea, se encuentra con un grupo de pescadores, dos grupos. Primero están Pedro y Andrés, y luego Santiago y Juan. Sabemos, por lo que Jesús mismo dice al inicio de su prédica, de su razón del por qué está aquí, por qué vino a este mundo, cuál es su misión, dar a conocer precisamente el reino de Dios. Pero dar a conocer el reino de Dios no es una tarea que quiere hacer solo. Por eso, en esta caminata alrededor del mar de Galilea, se relaciona con estos grupos de pecadores y los invita a seguirlo, para formar un grupo, para que puedan vivir en comunidad. Y por lo tanto, esta invitación de Jesús tiene como consecuencia el renunciar a las costumbres y formas de vida que ellos tenían para ahora vivir en comunidad, una comunidad fraterna al estilo de vida de Jesús. Y cuando observamos la comunidad que Él forma, el estilo de vida que deben tener esta comunidad, encontramos algunas características que vamos a conocer ahora. Lo primero que nos dice en el Evangelio de Mateo 23, 8 al 10. Pero vosotros no queráis que os llame rabí,
porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Con esto nos está diciendo que nadie debe aceptar el título de maestro, ni de padre, ni de guía, porque uno solo es el maestro de ustedes. Y todos ustedes son hermanos. En esta comunidad de Jesús, todos son hermanos. En segundo lugar, hay un cambio de la relación entre el varón y la mujer, que va a provocar ciertos escándalos en los propios discípulos, porque elimina el privilegio del varón ante la mujer. En el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, los versículos 7 al 12, Jesús ilustra el tema de la situación dispareja o distorsionante, diferente entre el varón y la mujer frente al tema del divorcio. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Por la dureza de vuestros corazones Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino solo aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Qué está queriendo decir en esto? Está hablando aquí de la igualdad entre el varón y la mujer. Como tercera característica de la comunidad que Jesús forma, los bienes compartidos. En el Evangelio de Mateo 19:27 y en Mateo 8:20. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le responde: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Lo único que tenían en esta comunidad era la bolsa o la caja común, la cual también la compartían con los pobres. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, 29, dice: porque algunos pensaban, pues esto, que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, y que diese algo para los pobres. Entonces, en la comunidad de Jesús, los bienes son compartidos. En cuarto lugar, está la relación que se produce entre los que forman parte de la comunidad.
Juan 15:15 nos dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Por eso os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Una relación de amistad profunda. Hablamos nosotros aquí de la koinonía, de la comunión, de la unión del alma y el corazón, como lo encontramos descrito en la carta o en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Eran de una sola alma, de un corazón. Capítulo 4, 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Una amistad, una koinonía, una comunión. Y en quinto lugar está el servicio. Lucas 22, 25 y 26 y Marcos 10, 43. Lucas dice: pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellos, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El más grande que sea el servidor de todo. El poder es el servicio, el servidor del otro. En sexto lugar está aquello que nos cuesta a veces tanto hacer, y que lo hacemos cuando nos vemos envueltos en alguna situación compleja. Todos iban al templo juntos a orar, frecuentaban las sinagogas. Jesús se retiraba con los discípulos a orar. Lucas 9:28 dice: aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Mateo 26:36. Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Otra de las características fundamentales de la comunidad de Jesús es la oración. En séptimo lugar, la bienaventuranza, la dicha, la alegría. Jesús le dice a sus discípulos en Lucas 10:10: regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Felices ustedes porque sus nombres están escritos en los cielos. Y en Lucas 10:23 y 24 dice: y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Cómo no sentir alegría por aquello que es la esencia misma de la proclamación de Jesús, que en el fondo está diciendo: el reino les pertenece a ustedes, el reino es de ustedes? Lo que hemos querido ver en el día de hoy es precisamente cuáles son las características de esta buena noticia que trae Jesús y del desafío que involucra para quien la escucha, y cuáles son las características de la comunidad de Jesús, que viene a ser el modelo para todas las comunidades que vienen después, y que Jesús nos trae precisamente
la forma, nos da a conocer el modo y la forma de ser de Dios, que lo expresamos en una sola palabra, koinonía, comunión. Y por lo tanto, la comunidad viene a ser cuando asume y vive esa dimensión desde la fe. Podríamos decir que viene a ser como el rostro de Dios, porque tienen que dar a conocer precisamente esa buena noticia para el pueblo. Y por tanto, viene a ser también la plataforma de donde se parte para la misión del reino de Dios. Es el punto de partida, la esencia desde donde se construye el anuncio de ahora la comunidad de fe de llevar adelante la misión. Que la gracia del Señor sea con nosotros para entender y comprender la dimensión de el anuncio de la buena noticia del reino de Dios y el modelo de vida que la comunidad desde Jesús debe vivir. Oremos. Padre bondadoso y misericordioso, te damos gracias por la palabra que nos has traído en este día, que aprendamos a descubrir en primer lugar quién es Jesús y por qué Él es el elegido para anunciarnos el reino de Dios y darnos a conocer la bondad, el amor y la misericordia de Dios para la salvación del mundo. Quédate con nosotros. Acompáñanos en medio de esta situación de fragilidad en la que nos encontramos, para encontrar en ti la fortaleza, para salir siempre victorioso. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Y danos tu bendición, ahora y siempre. Amén.